Hola amigos, buenas noches, bienvenidos al Universo por Descubrir. Soy Sergio Ruiz, como veis aquí abajo, aunque esté con el de Orión, que creo que hay que ir promocionando lo que es la plataforma Orión. Un directo más, estamos aquí con Steve Loxe. Steve, muy buenas noches, gracias por acompañarnos y gracias por haber venido a las 10:30. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, ¿Todo bien? gracias a ti para invitarme. Y sí, estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Nada mal haciendo cosas que ahora después, imagínate, vamos con la radio a las 12 menos cuarto tenemos radio, estamos atareados, la verdad. Ok. Pues vamos a hablar un poquito, os quiero comentar algo, ¿vale? Quiero comentar, por ejemplo, de que vamos a hablar de la conciencia, pero fíjate, Steve, para empezar directamente, ¿cómo se define la conciencia? Dice, la conciencia es un concepto que entendemos intuitivamente, pero que es difícil o imposible de describir adecuadamente en palabras. Se puede decir que conciencia es el estado subjetivo de apercibir algo, sea dentro o fuera de nosotros mismos. ¿Qué te parece esta definición? Está bien, porque la psicología de hecho lo define así también. Entonces, lo único que hay una pregunta, una gran pregunta, que lo hacen tanto los científicos o los psicólogos como también gente, digamos así, en el mundo espiritual y tal. ¿Dónde está la conciencia? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿No? Y para En el eso, hombro, el angelito izquierdo y el derecho. realmente podemos buscar mil explicaciones, algunas más científicas, otras más espirituales, otras más de todo tipo, ¿no? Enseñanzas antiguas, ancestrales, budistas, hinduistas, cristianas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí realmente es un tema compleja y bastante complicada para explicar porque, ¿cómo decirte? No tenemos una capacidad de medir la conciencia. Si habláramos, porque últimamente hablamos bastante sobre el espíritu, ¿no? Si tuviéramos el modo de cómo medir o cómo demostrar, grabar o algo parecido, la existencia del espíritu, la existencia de la conciencia, entonces podríamos decir que sí, mira, ahí tenemos o somos espíritus, somos una conciencia infinita, si quieres, multidimensional, y por lo tanto hay vida después de la vida, por ejemplo. Pero claro, no hay nada físicamente tangible para decir que, mira, sí, hemos hecho una grabación o algo así, ¿sí? Pues vamos a intentar dar una explicación aproximada, ¿no? Porque es lo que podemos hacer, aproximada. Si empezamos desde punto de vista científica, tengo que irme directamente con lo que es la neurociencia. Y los científicos neurocientíficos actuales están casi todos de acuerdo que realmente la conciencia se debe a las interacciones, digamos así, sinápticas, es decir, a la actividad neurotransmisor en los sinapsis de los nervios, de las neuronas. Entonces, gracias a esto hay conciencia. ¿Por qué? ¿Cómo lo respaldan ellos? Porque si vosotros os ponéis a estudiar, por ejemplo, este libro que es Psicofarmacología, esto es de Stahl, que era un genio, vamos, en el tema. Luego, si estudiamos, por ejemplo, esquizofrenia, porque aquí está, luego voy a hacer un vídeo con este tema. O sea,
estudiamos sobre esquizofrenia, estudiamos sobre esta farmacología que hay aquí, estudiamos sobre otros trastornos mentales, podemos observar a través de mediciones en este caso, porque todo esto está hecho en mediciones, laboratorio, etcétera, etcétera, muchos años de estudio y de investigación, que pueden ver que realmente si unos sinapsis o ciertas neuronas, interneuronas, que son, por ejemplo, GABAérgicas, que son dopaminérgicas, que son serotoninérgicas, que son cualquier otro tipo de, digamos así, clase de neuronas que producen cierto tipo de neurotransmisores que son químicos, de hecho, si alguno de ellos falla o tiene un mal funcionamiento, entonces esto se ve, se nota en el comportamiento de la persona. Justamente la esquizofrenia, hay dos tipos, para que os hagáis una idea rápida. Hay dos tipos de esquizofrenia, bueno, hay varios, pero quiero dos grupos grandes. Síntomas positivos y síntomas negativos. Síntomas positivos significa aquellos que tienen alucinaciones de todo tipo, tienen una psicosis, quiere decir presencia de algo extraño, presencia de alucinaciones, en este caso, delirios, ideas delirantes de todo tipo, pueden ser auditivas, visuales, táctiles, pueden ser gustativos, en los 5 sentidos, vamos. Y el otro grupo sería síntomas negativos. Síntomas negativos significa la no presencia, quiere decir la falta de algo. En este caso sería justamente, por ejemplo, aplanamiento emocional, abulia, anedonia, que la persona está parada, es inerte, está completamente como por ejemplo, también conlleva depresión. Eso. Entonces quiere decir que han visto que si administran ciertos fármacos o drogas, podríamos llamarlo así, estos fármacos lo que hacen es, hay dos tipos de fármacos, antagonistas y agonistas. Eso quiere decir que activan o desactivan. Los agonistas activan, antagonistas desactivan, si quiere, para hablar con términos más. Entonces, los síntomas positivas de alucinaciones dicen, es lo que enseñan, ¿vale? en la universidad, que se debe a una actividad excesiva, hiperactividad, con otra palabra, de los receptores de dopamina D2. ¿Sí? Es una hiperactividad. Entonces lo que tienen que hacer es bloquear los receptores postsinápticos de dopamina D2. Pero claramente que esto no es únicamente, no, o sea, los fármacos no son absolutamente selectivos, que solamente tienen efectos sobre estos receptores, sino que sobre otros también. Y entonces hay ¿cómo decirte? Pues efectos secundarios, muchos. Aquí puedo decirte dislipemia, puedo decirte obesidad, puedo decirte incluso, porque con esto está vinculado, estos fármacos. ¿La obesidad también está vinculada? No, es decir, produce. No. Prefiero que los fármacos antipsicóticos pueden producir obesidad. A esto me refiero. O, por ejemplo, resistencia a la insulina, ¿sabes? Entonces puedes incluso generar enfermedades cardiopáticas por eso y luego la muerte. Es decir, que es grave realmente si no se administra bien. Entonces, por eso lo que aquí habla en este libro mismo, lo que acabo de mostrar, es eso, que han visto que si bloquean ciertos receptores, ahora no solamente de la dopamina, porque tenemos que hablar también del glutamato.
¿vale? Porque también existen receptores glutamatérgicas, así se llaman. Y entonces estos son, en cambio, excitadores, ¿vale? Digamos así, activadores. Entonces, depende que si hay una sobreactividad son síntomas positivos, si hay una baja actividad, hipoactividad, entonces son síntomas negativas, es decir, abulia, ¿sí? Anedonia, perdón. Entonces, al parecer, la conciencia, porque hay un tipo de esquizofrenia cognitiva, y dicen pues claramente que es lo mismo, es decir, todo conjunto, o también metiendo aquí todo el resto de psicopatologías que tiene que ver con la conciencia, con la autoconciencia, es decir, la persona no se da cuenta de nada, por ejemplo. Y dicen que claramente que entonces la conciencia se debe a la interacción, o digamos así, actividad neuronal sináptico. Bien, pero aún así, vamos a meternos más a fondo entonces. Vamos a hacer la pregunta. Sí, porque te quiero hacer la pregunta. Espérate, a ver si es la misma. Yo A ver si es iba a la hacer misma. más. Dime. Esa voz que nos dice qué está bien y qué está mal, ¿qué es? Déjame ir por otra parte. Venga, va. Luego me recuerdas ¿vale? Esa pregunta. La pregunta que yo quería hacer para que todo el mundo se preguntara, ¿vale? Incluso los científicos. ¿Cómo es posible? Mira, nosotros recibimos información exterior e información interior. Lo podemos interpretar, ¿vale? Tenemos sistemas de creencias también, pero tenemos también esquemas mentales también inconscientes y nuestros actos dependen de la interpretación de tales cosas. Esta interpretación, ¿qué es lo que interpretamos de hecho? Información. Interpretamos información. Explicadme entonces cómo es posible que estas pequeñas, minúsculas neuronas o las sustancias químicas, porque son sustancias químicas, algunos son aminoácidos, como por ejemplo el GABA o por ejemplo la serotonina, es un aminoácido, pero es neurotransmisor. ¿Cómo? Porque son combinados, como digo, compuestos químicos, de hecho, ¿sí? Moléculas, átomos. ¿Cómo es posible que esto lleve información, ¿ok? Que lleve consigo información? Por ejemplo, esa cosa es bonita, o esa cosa es blanca, la otra cosa es negra. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo pueden ser que estas pequeñas, estas sustancias químicas digan qué Lleven es tanta qué? información, ¿no? Claro, ¿qué es qué? ¿Qué es aquello que interpreta? ¿Qué es lo que interpreta? Son estas mismas. Es que parece que son como si fueran máquinas, ¿no? ¿Tienen vida autónoma estas Eso, cosas? Parece que son entes conscientes ellos mismos. O sea, ¿sabéis? Es decir, que no, sí, aún, sí, sí, aún es. fijaos esto porque es muy serio, la verdad. Es decir, que cómo es que yo estoy estudiando todo esto ya desde años y aún pensándolo, vale, vamos a ver. Yo vemos, porque una frecuencia, la frecuencia de la luz, excita mis células fotorreceptoras que a su vez transmiten esa excitación, que no es otra cosa que es una inducción nerviosa, inducción eléctrica, que luego pasa por el cerebro y llega al final aquí en los lóbulos occipitales, que excitan a su vez neuronas, no son otra cosa, neuronas piramidales, pero en esta zona de aquí. Entonces,
¿Qué es lo que ve? Claramente que decimos que es el cerebro lo que ve. Te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que estás hablando porque es súper interesante. Dime. Pero Steve, ¿quién fue la primera persona que le dio esa información a esa neurona? ¿O esa neurona ya se lo dijo a esa persona? No sé si me he explicado, porque es muy profundo lo que estás hablando. Vale, lo que hay, fíjate, igual te respondo de esta forma, que fíjate, al excitar estas neuronas, ¿vale? Aquí en la corteza cerebral del córtex, ¿sí? Las neuronas piramidales y más, además, porque están conectadas también con lóbulos frontales, prefrontales y las áreas de asociación, perdón. Entonces, ¿qué es lo que le dice a estas neuronas? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué ven? ¿Qué es lo que tienes que ver? ¿Qué es lo que interpretas de la frecuencia? ¿Sabes por qué? Porque fíjate, hay una cosa interesante y esto se llama, um, ahora me, cinestesia, porque yo también tengo un grado de cinestesia. Por ejemplo, yo veo colores en el sonido, o sea, cada sonido para mí tiene un color, ¿ok? Entonces, otra gente tiene otra cosa. Ahora, ¿cómo podríamos, fíjate, porque esto se estudió un poquito, lo que pasa es que no sé cuánto estudio hay en esto, pero imagínate lo siguiente, que voy a conectar las neuronas, las células sensitivas de mi mano, a través por los nervios que pasan por aquí, luego de la columna, lo voy a conectar con el nervio óptico. ¿Ok? Lo conecto con el nervio óptico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo si toco algo, yo debo ver algo. No sé si me explico. Esto es lo que dicen aquí. Es decir, si tengo nervios interconectados de otros modos de percepción, es decir, con otros, por ejemplo, táctil o como auditivo y visual conectados, si yo oigo algo, yo veo colores, por ejemplo, digamos. Entonces significa eso, que si yo toco algo, yo debo ver algo, porque estos nervios, ¿sí? Llegan aquí, ¿vale? Y se excitan estos nervios, estas neuronas del lóbulo occipital, y debería interpretar lo que estoy tocando. Pero ¿qué es lo que tendría yo entonces? ¿Solamente sensaciones de destellos de luz o algo? ¿O realmente tendría como la forma, la profundidad y etcétera, etcétera? ¿O es que tenemos realmente, porque fíjate qué cosa interesante, se ha hecho un mapa del cerebro. Cada parche de nuestra mano tiene sus neuronas correspondientes en la zona sensorial, en las áreas sensoriales, ¿sí? Táctiles. Es decir, cada mapa, la mapa de mi palma está en el cerebro también, pero en minúsculo. Entonces, si yo excito solamente aquí, la punta del dedo, solamente se excita una parte de mi cerebro. Si excito aquí en el medio de la palma, se excita otra. O sea, se estimula, mejor dicho, no excita, se estimula otra parte al lado, al ladito, ¿sí? Son columnas, se organizan en columnas, ¿vale? Minúsculas, de 1 milímetro, ¿sí? En la profundidad de la corteza cerebral de la materia gris solo son unos 5 o 6 milímetros. Todo este grosor está lleno de millones de neuronas, ¿vale? Y estas neuronas se organizan en profundidad, en vertical, digamos, en columnas. Y estas columnas están repartizadas en la extensión del cerebro. Entonces, según donde toco, ¿vale? Se estimula exactamente una zona allí. Por esto, vale, ok, se estimula esta zona. Pero ¿quién me dice que es aquí? ¿Quién me dice que yo interpreto que esto es mi palma?
¿Quién lo interpreta? Porque de la misma forma deberíamos hablar también de los animales. Los mismos animales tienen los mismos sentidos. Los monos, si tomamos los primates, tienen los mismos sentidos, etcétera, etcétera. Pero no tienen la misma autoconciencia, la conciencia de sí. Allí es donde yo no puedo estar de acuerdo del todo con la neurociencia. ¿Por qué? Porque lo único que explican aquí también en psicofarmacología es que el cerebro, si tiene un daño, por ejemplo, si hay una malfunción, entonces no es capaz de interpretar, por ejemplo, no es capaz de procesar la información. Pero no me han respondido, no me están respondiendo a la pregunta de qué manera se interpreta la información. Entiendo el funcionamiento de las neuronas y de los sinapsis y de antagonismo y agonismo y etcétera, etcétera. Entiendo todo el mecanismo, pero aún así esto no me explica la manera de interpretar la información. ¿Qué es el que interpreta? El mundo exterior y el mundo interior también. Si algo me duele, digo, vale, me duele esto, entonces debo hacer tal cosa. Si me miro en el espejo, sé que soy yo. Y no es que sea otro hombre en el espejo. Porque se ha hecho aquel test en los monos, no sé si sabéis esto, que lo que han hecho es decir, mancharon la cara del mono y se dice, si lo pones delante del espejo, si toca el espejo no tiene autoconciencia, pero si se toca a sí mismo, sí tiene autoconciencia porque sabe que él está manchado, no de la entidad del espejo. ¿Me explico? Porque si toca el espejo para quitarle la mancha, por ejemplo, entonces sería que considera que la persona del espejo es otra persona o otro animal. ¿Me explico? Entonces no hay autoconciencia. Pues amigos, yo creo lo siguiente, porque como creo en el espíritu, la conciencia debe ser una energía que además se ancla en nuestro ser, en nuestro cuerpo físico, ¿vale? Para experimentarlo. Es decir, experimenta ese mundo a través de esa conciencia física, esta mente física. Y la interpretación se hace a través de un proceso, claramente un proceso muy complejo, que está vinculado a ambas partes, también la actividad sináptica, pero también muchos otros sistemas que tenemos en el cerebro. Pero somos autoconscientes, ¿no? Si somos autoconscientes, que sabemos de nuestra identidad, sabemos decir que soy yo y no me confundo, ¿no? Mucha gente, justamente, existen trastornos así, trastornos psicológicos, psíquicos, donde la persona pierde la noción de autoconciencia, pierde la noción de la identidad, no sabe quién es. Pero esto tiene que ver también con memoria. Fijaos qué interesante. Fíjate qué interesante que pierde la memoria, pierde la información de quién es él. Por un accidente, por ejemplo, un traumatismo, lo que sea. Pero aún así sigue estando consciente del mundo. Yo sé que estoy aquí, pero no recuerdo quién soy. Sé que estoy aquí, sé que veo lo que veo, hablo, quizás. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Vale? Esto sí que tiene que ver, la memoria, tiene que ver que yo he olvidado quién soy, tiene que ver con mi sistema de memoria, que es hay muchas zonas de memoria interconectados, pero en principio es el sistema límbico,
Mira qué lapsus, ahora me toca otra vez el lapsus. Bueno, lapsus. Tienes muchísimas cosas en la cabeza. No. Hipocampo, el hipocampo. El hipocampo es la puerta de entrada de la información para la memoria, para la memoria de largo plazo. Entonces, aún así, digo yo, ok, estas sustancias químicas, ¿cómo pueden contener información? ¿Quién puso ahí esa información? ¿Cómo llega la información allí? ¿Qué es lo que contiene? Porque luego hay una recaptación recaptación de los neurotransmisores. Quiere decir que hay ciertas enzimas que cogen una parte de los neurotransmisores, digamos dopamina, ¿vale? Coge la dopamina y lo vuelve a meter en el botón terminal de un axón. El botón terminal es donde contiene vesículas que contienen dopamina y luego lo sueltan en el espacio sináptico, ¿sí? Entonces, hay ciertas enzimas que recaptan, cogen del espacio sináptico, recolectan cierta cantidad de dopamina y lo vuelven a meter otra vez dentro del botón terminal presináptico. Entonces, estos vuelven a salir, pero si, ahora me hago la pregunta, pero si una vez llegó la información en esta misma dopamina para transmitirlo al siguiente neurona, entonces, si ha sido recaptado y volver a meterlo dentro, entonces vuelve a salir más adelante transmitiendo la misma información, no, porque no contiene información. Porque si contendría información, entonces tendría que repetir la misma información. Y esto sería un lío tremendo. ¿Sabes? Estaríamos viendo la misma cosa constantemente. Vale, una parte de los neurotransmisores se destruyen porque se desgastan, se saturan y se destruyen y luego esto se reasimila en el organismo o se elimina del organismo. Pero el tema es que realmente estas sustancias químicas no contienen información. Lo único que hacen es activan o desactivan o digamos, porque hay algunos que bloquean los receptores y otros activan o estimulan y lo único que hacen es amplificar, digamos así, en la soma neuronal, amplifican la señal eléctrica y cuando hay suficiente señal, cuando se pasa por un baremo, por un umbral de disparo, en el cono axónico luego de la soma neuronal, ocurre el disparo y hay el intercambio, como decir, la despolarización de la membrana del axón. Y así es como la subida, digamos así, el disparo eléctrico en el axón sale, ¿sí? Y se propaga. Sí, pero simplemente es un disparo eléctrico. Es una carga eléctrica que se dispara, ¿sí? No hay ninguna información así como decir que esto es blanco o negro. No hay nada así como información. Entonces, ¿por eso se sabe que no hay nada? Es decir... No hay nada. No hay ninguna información. Solamente hay excitación o estimulación o inhibición. No hay nada más. Entonces, ahí está el problema. ¿Cómo es posible que nosotros podemos interpretar la realidad? Únicamente si realmente esa conciencia que tenemos no pertenece al cuerpo físico, sino que es una energía, ¿vale? Es una energía que se ancla en nosotros al nacer, ¿vale? Y nosotros nos volvemos conscientes
tal como vamos creciendo, otro aspecto, ahora lo digo, tal como vamos creciendo de niños, nos hacemos cada vez más conscientes de nosotros mismos, ¿vale? Porque hay una edad para tomar autoconciencia. No eres autoconsciente desde el día de nacimiento, no, eres un autómata completamente. Fíjate. Entonces, es justamente allí el tema, el problema de que cuando el cerebro está suficientemente desarrollado en salud, o sea, saludable, no en algún problema, problema mental, llamamos, un problema estructural o orgánico, digamos. En salud está suficientemente desarrollado, entonces es capaz de tomar conciencia de sí mismo, de que hay una conciencia. Pero si no, entonces no. Entonces, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está? Veréis, los genes nos dicen cómo tenemos que desarrollarnos físicamente. Los genes nos dan el código genético de cómo desarrollarse este cuerpo físico, el sistema neurológico, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema locomotor, todos los sistemas, cómo tienen que desarrollarse. Esto dicen los códigos genéticos, por ejemplo. Pero también dicen otra cosa, cómo interpretar la realidad. Ahí se encuentran realmente los programas que pertenecen, que heredamos de antepasados, programas que nosotros utilizaremos para interpretar la realidad. Entonces, realmente, la conciencia debería estar anclado en el ADN, pero no está en la cabeza, está en todo el cuerpo. Está en todo el cuerpo y no solamente en todo el cuerpo, porque ya hablé de esto, pero hablando del alma, ¿sí? Hablamos un día del alma. Entonces dije, sí, el alma está en el ADN también, ¿sí? Y la conciencia, ahora decimos otra cosa, que la conciencia es eterna, que nosotros si morimos, la conciencia perdura, solamente muere el cuerpo físico. Eso no es posible. ¿Sí? ¿O sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjate, explicadme por favor todos los casos de experiencia cercana a la muerte. Gente que haya muerto, muerte clínico que se llama, haya muerto por unos minutos, esta gente seguía teniendo experiencia, seguía teniendo visiones, decían que ha salido del cuerpo y se ha visto a sí mismo muerto en la cama del hospital, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que esta gente luego, cuando se recuperan, pueden contar lo que han visto mientras estaban muertos? ¿Cómo es eso posible? Esto no lo explican nadie, ningún médico, ningún científico no lo sabe explicar. Mira, hay una pregunta que están haciendo ahora mismo en el chat y me ha parecido súper mega interesante. Juan, muchas gracias. Dice que hay gente que se le ha trasplantado órganos de otra persona y le vienen vivencias. ¿Esa es la propia conciencia que está reflejada en esos órganos? Vienen vivencias, pero ¿por qué? Por favor, porque si son los mismos... A ver, nosotros tenemos memoria celular también, no solamente memoria en el cerebro, sino en las células. Si hacen trasplante de hígado, por ejemplo, hay una memoria allí. Entonces, la persona podría recibir, ¿sabes?, memoria celular y luego interpretar esa memoria celular, que yo tengo una memoria, pero no es mía, por ejemplo. ¿Sí? A eso se puede explicar, pero claramente, ¿por qué? Porque la información que nosotros interpretamos también se graba en el ADN, amigos. En el ADN se graba. No solamente en la memoria del cerebro, como dije, hipocampo y sistema límbico y también ciertos
lóbulos del cerebro. No solamente aquí, sino también en el ADN. Entonces, realmente nosotros podemos transcribir el ADN, modificar el ADN, reescribir el ADN. Podemos cambiar los programas de ADN. Se puede hacer eso. ¿Pero cómo? Pues esto es una práctica bastante profunda y mucho trabajo que hay que hacer para lograrlo. Pero me parece que el otro día mencioné, no recuerdo si contigo o con otra gente, diciendo que yo hablé con un genetista que me decía que nosotros humanos no tenemos permitidos manipular la genoma humana porque la ley no lo permite, ¿sí? Pero me dijo que sí que se puede hacer somáticamente, ¿vale? Sí se puede hacer somáticamente, ¿vale? Entonces hagámoslo somáticamente. Bien, pero entonces la conciencia, según yo, es nuestro espíritu. Con otra palabra, llamémoslo entonces, ¿por qué? Porque conciencia es una palabra más científica y espíritu es más espiritual. Pero yo lo llamo conciencia para decir, yo sé que tengo una identidad. ¿Sí? Mi conciencia, después de la muerte, seguirá teniendo la conciencia de su identidad. ¿Sí? Aunque ya no está anclado energéticamente en el cuerpo físico. Se desancló porque el cuerpo físico deja de funcionar y muere, digamos. Pero la conciencia perdura. ¿Ok? Entonces se lleva toda la memoria, toda la información consigo, lo que ha vivido en esa vida física. Porque es una energía que aún no lo entendemos del todo cómo es. Es una energía multidimensional, tal como lo dicen algunos científicos más espirituales, digamos así, como por ejemplo Michio Kaku, ¿sí? Si lo conocéis, que es, a ver, yo sé que son físicos, hay muchos físicos teóricos y no sé si habéis observado que físicos teóricos son más espirituales que los demás. ¿Sí? También Haramein habla un poco de eso. Pero entonces, en realidad, esa conciencia nuestra es una energía multidimensional, digamos así, infinito, es una conciencia fractal, si queréis llamarlo también, es una conciencia eterna, es una energía eterna que no necesita un cuerpo para existir, no necesita digamos así, anclarse, no, se ancla para experimentar tal cosa. ¿Sí? Cuando, digamos así, nosotros lo llamamos, se encarna, ¿no? En términos espirituales, encarnación, ¿vale? Entonces, podríamos utilizar ese término también. Pero ¿por qué encarna? ¿Por qué se ancla una energía de conciencia, una conciencia en un cuerpo físico humano? O si no es humano, de cualquier otro cuerpo físico. Fíjate que el cerebro, el desarrollo cerebral y del sistema neuronal de la raza humana ha permitido que tome conciencia de sí mismo. Pero los animales no tienen tanto desarrollo cerebral para que permita la autoconciencia. Aún así, en los animales también existe conciencia, pero un nivel más bajo. Y cada raza de animal tiene una conciencia de diferentes niveles, más bajos, más bajos, más bajos. Sabemos los delfines, los cetáceos, los primates, que tienen una conciencia muy elevada. Comunican con mucha sofisticación, ¿sí? Son sofisticados, utilizan muchas herramientas. Bueno, los delfines no tanto, pero sí, el sonar, digamos. Los primates utilizan herramientas. Cuando ya utilizan herramientas, quieren decir que tienen
un nivel de desarrollo muy elevado. Y aquí podría coger otro libro, no sé si este grande de aquí, que explica, es psicología del desarrollo, que explica las fases del desarrollo. Justamente los monos utilizan un bastón para acercarse a un plátano, por ejemplo. Otros animales no pueden hacer eso, no se dan cuenta, no tomen conciencia de Eso es lo que realidad. te quería preguntar, esas Es, dos preguntas, antes de es, que nos vayamos, que nos quedan pocos minutos. es la Eh, resolución de problemas. es la resolución de problemas. Bueno, estas dos preguntas. Una, y luego para finalizar hablamos de nuestro diablito y de nuestro angelito. Venga, Venga, pero antes de esa, Steve, ¿tú crees que los animales tienen conciencia de lo que son? pues eso decía antes que no, porque se ha hecho la prueba de que si se ve a sí mismo en el espejo, sabe que es él o no, o piensa que es otro, ¿sí? Como si miraras fuera por la ventana, no en un espejo. Pero sí lo saben, por ejemplo, los gorilas y los orangutanes. No lo saben tampoco, ¿No? no, no son autoconscientes. Se ha dado algún indicio, se ha dado algún indicio, ¿Conoces a Coco, la gorila? no. Muy famosa, además, la adoro. Es una gorila que habla por señas, más de Ah, 1500 palabras. vale, fíjate, pero ¿esto qué es? Esto es un condicionamiento clásico. Le enseñaron a Sí, hacerlo. claro. Claro, sí que comunicar, pueden aprender, pero esto es aprendizaje, debéis comprender eso. Hay una psicología del aprendizaje que hay que estudiarlo. Pero Esto es, ella sí sabe que es ella en el espejo, vale, puede ser, por eso digo que, porque te lo dice, ¿no? Y luego hace la seña diciendo, la que está ahí en el espejo soy yo. porque lo aprendió, ¿entiendes? Ajá. Lo aprendió, pero coge uno salvaje y ponlo y no No, claro, sabrá. claro, 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 claro. Vale, pero esto es aprendizaje, tenéis que entender eso, es aprendizaje, condicionamiento. Entonces, sí que podemos, en situaciones de laboratorio, podemos provocar, digamos, eso en los animales, enseñarlos para que hagan ciertas cosas y que comuniquen con señales, pero no están del todo autoconscientes, ¿sí? Pero Yo creo que sí al que fin y al cabo, sí que tienen lo, conciencia, sí que tienen conciencia, pero ¿a qué nivel? ¿Sí? ¿A claro, qué eso es lo nivel? que quiero decir, ¿no? Yo muchas veces, sí, y soy una persona que tengo animal en casa, como tú sabes, mi pequeña tigresa, ¿no? Y adoro los animales, ¿no? Pero creo que al fin y al cabo, los animales no tienen nada que ver con el humano. Yo a lo mejor estoy equivocado, ¿de acuerdo? Pero es como siempre decimos, mi hipótesis, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Creo que el humano es diferente, ¿no? Y no se, ni se puede comparar ni ellos son más que nosotros, ni nosotros somos más que ellos, pero creo que hay cierto punto que sí se diferencia, ¿no? Si no seríamos animales, ¿no? Mm. Creo que si tenemos conciencia, tenemos sentimientos y tenemos muchas otras cosas que Espera, los espera, animales quizás no puedan llegar a tener, o como tú dices, tienen que para el carro, aprenderlo, pero nadie les enseña. para el carro, porque los animales interpretan también la realidad. Los Sí, sí, animales, no digo que no. animales también pueden tener depresión y ansiedad, pueden tener este tipo de trastornos, digamos, pueden tranquilamente tener emociones. ¿Por qué? Porque mírate un perro si está alegre, ¿cómo hace? ¿Qué hace? Mira un perro si tiene miedo. Mm. Son emociones en los animales y casi en todos los animales hay emociones. Pero no se trata de eso. Estos sí, son internos, pero ¿son ellos conscientes de eso mismo? No. Y esto se llama metacognición. ¿Vale? O sea, nuestra autoconciencia se llama metacognición. Yo sé que sé, por ejemplo. Ajá. Yo sé que sé, o sé si no sé algo, pero los animales no saben eso.
Esa es la diferencia. Pero sí tienen conciencia, sí tienen un grado de conciencia y tienen espíritu, si queréis llamarlo. Aquí mucha gente está comentando muy buenas cosas. No podré responder a todo porque te tendrás que ir. Pero he Es que visto... el problema es siempre que digo yo de los animales, a ver, yo es que a lo mejor no sé interpretar, ¿no? O Sí, explicarme de cierta manera en lo que quiero expresar como tú en esta rama, ¿no? Tan técnica, pero no quiero decir que sean menos que el hombre. No sé si me estoy explicando, pero no se le puede comparar con el humano. Es algo vale. Una cosa... sin querer ofender a los animalistas. No No, sé si sí, me estoy sí. explicando. Una cosa, aquí está el truco. Mira, aquí creo que lo voy a explicar todo. He dicho antes que la conciencia reside en el ADN. Bueno, no que reside, sino que allí es donde se ancla, ¿vale? En el ADN. ¿Y por qué pensáis que tenemos tanta similitud entre el ADN humano con el ADN de una mosca o del ADN de un ratón o de los primates, por ejemplo? Pero qué interesante que los primates tienen, me parece, 48 pares de cromosomas y nosotros solamente 46. O sea, 23 pares y ellos 24 pares. O sea, 48, nosotros 46. ¿Por qué? Entonces no tendrían que ser ellos más listos que nosotros, ¿verdad? Si miramos los cromosomas del gorila en lo nuestro, hay cromosomas idénticos, perfectamente idénticos, con sus segmentos Ajá. se marcan, los segmentos, y son idénticos. ¿Y por qué no somos idénticos? Entonces, no somos idénticos. Pues ¿por qué? Porque realmente para que nosotros tengamos autoconciencia, debe existir en el ADN un programa, un código que hace que el cerebro permita la autoconciencia. Y esto no es evolución. Eso no es evolución. Yo simplemente digo que siempre va a haber algo que, aunque no nos guste, perdón por lo que voy Ahí, a decir. mira, No, pero espérate, yo es que quiero decirlo, me da igual que perder seguidores, no sé si me explico. Yo siempre voy a decir mi hipótesis y me da exactamente igual. Pero quiero decir, sinceramente, que hay algo que nos diferencia de los animales. Sí, eso, perdón, Steve, sí o sí. No sé si me explico. Sí o sí nos diferencian de los animales. Nos guste o no nos guste, queramos hacer a los animales humanos, que es un fallo que tienen muchísimos animalistas, también tengo que decirlo, que el animal siempre tiene que ser animal y el humano tiene que ser siempre humano. Luego está en nosotros, en nuestra educación, en nuestra evolución y en nuestro despertar, el que hagamos o no hagamos ciertas cosas. ¿De no, sí, acuerdo? claro, con los Que quede animales muy estoy de claro. acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate, el tema está que por eso tenemos que estudiar nuestro origen. ¿De dónde venimos? Exacto. ¿Por qué tenemos el ADN tal como lo tenemos? ¿De dónde venimos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿Quién si puso ahí tomamos esa diferencia? exactamente, porque si realmente lo pensamos más profundamente, esa chispa de conciencia o de autoconciencia que ha hecho la diferencia por diferenciarnos de los animales, no puede ocurrir en 200.000 años. Imposible. Imposible. Es muy corto tiempo. Tendríamos que haber pasado muchos millones de años en forma de neandertalensis y poco a poco llegar. Porque os digo una cosa, nosotros, de hecho, no hemos evolucionado en 200.000 años nada, cero. Hemos aparecido y seguimos igual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hace 35.000 años, no sé si sabéis, hace 35.000 años atrás existía menos de 35.000 años. Hace unos 10 años, no llegan a 10 años, encontraron en los Alpes, aquí en Europa, en unas cuevas, una familia de cromañones, que son tipo ancestrales, tipo
uh, Australopithecus o Neanderthalensis, tipo así, ¿sí? Cromañones. Encontraron una familia de cromañones congelados en perfecto estado, claramente muerto. Han hecho las pruebas y decían que tenían 35.000 años de antigüedad. Pero el humano ya estaba, el Homo sapiens ya estaba antes. Entonces, ¿cómo es posible ese paralelismo? Es decir, que no venimos de ellos. Nosotros llegamos aquí, plan, y seguimos igual como hemos llegado. Claramente que hemos tenido aprendizajes, pero no evolución. Son aprendizajes. Nos hemos sofisticado más, somos más sofisticados que antes, eso sí, pero no adaptativo. Fíjate qué cosa curiosa, porque, mira, lo he fallado 3 veces en los exámenes donde había una pregunta que nos comparaban con qué es aquello que el ser humano es menos, sí, es menos presente en el ser humano en comparación con los animales. Y yo elegía otra cosa. ¿Sabéis qué era? Adaptación. Adaptación. Es menos presente, es menos, ¿cómo era la palabra? Es menos representativo del ser humano. ¿Sí? La adaptación. Nos adaptamos poco. ¿Veis? Nos adaptamos poco. Escucha, no, Es nos adaptamos. de locos, es de locos. Nos adaptamos poco por nuestra comodidad social. Ojo. Vale, pero espérate, no solamente eso, no solamente eso. Sí, es eso, vamos, porque yo te dejo a ti un mes en la selva y te digo yo que tú te adaptas. O no. O te Si no te mueres. adaptas es porque Te mueres. Te mueres. o te mueres o porque eres, no sé, no Pero no tienes que es eso, adaptarte, ¿no? pero no es eso, no es que una entidad, me refiero, un ejemplar se adapte o no. Una raza entera tiene que adaptarse. Entonces es adaptación. Pero es que Porque, algunas veces en no, estas cosas filosóficas, en estas cosas que se intentan explicar, intentamos siempre culparnos. Perdona que te diga, intentamos siempre culparnos de todo, ¿no? Intentamos adaptar el entorno, igual que lo haría un águila que adapta su entorno a su nido, ¿no? Es decir, vamos a ver. no entremos en cosas que no son. Vamos a ver, sí que hacemos adaptaciones, sí, claro que hacemos adaptaciones, Pero es ley de vida, es normal. pero espera, es lo que decía el libro, es decir, que es menos representativo de nosotros humanos la adaptación que en los animales, ¿vale? Porque no sé por qué exactamente dice algo así, porque por eso lo he fallado yo, porque yo decía que sí que nos adaptamos y lo he fallado 3 veces, ¿sí? Haciendo las pruebas. En diferentes ¿No? test que hice salía la misma pregunta aproximadamente y lo he fallado 3 veces. Digo, ¿cómo cojones no? ¿Cómo no nos adaptamos? Si me voy a vivir en el norte, me adapto a la temperatura y estoy viviendo en el norte, en el frío, y si me voy al calor, pues me adapto al calor. Y no, y yo me sorprendía, ¿sí? Y entonces me he reflexionado en esto, vale, claro, no se trata de un ejemplar, se trata de la raza entera. Por eso no se puede calcular así. Es decir, cuando hacemos cálculos estadísticos, se hacen en poblaciones, no en ejemplares. Para hacer estadísticas no puedes hacer estadística, predicciones por un ejemplar que lo logra, ¿vale? O por 10 o por 1000, que sea, porque no somos 1000, ¿vale? Sino que hay que hacer las predicciones para toda una raza. Por eso no se puede. ¿Vale? ¿Me explico? Esto es simplemente estadística. Entonces, volviendo con la otra pregunta, porque esto Sí, es un debate largo, si quieres sí, hacer por un eso, y debate. no tenemos mucho tiempo. Angelito y Diablito. Vale, mira, esto es complejo, vale. Intenta desmembrarlo para que lo podamos entender todos. Vale.
Vamos a ver. Mira, Angelito Diablito, tenemos un sistema de defensa que muchos lo llaman el ego. Yo hablé del ego muchas veces en mis vídeos. ¿Ok? Este ego nos habla, nos manda información. ¿Ok? Nos dice qué tenemos que hacer. Es un sistema de defensa. Y otra vez es una conciencia. Pero también hay otra cosa que muy pocos sentimos, muy pocos estamos conscientes de ello. Tenemos lo que digo, la conciencia superior, la mente superior, como algunos lo llaman, o el yo superior, como algunos lo llaman, que es nuestro espíritu, que también nos habla, ¿vale? Y esta es, o sea, cuando nos habla el espíritu o la conciencia superior, cuando nos habla, utiliza la intuición para transmitir la información. Y esto es lo que menos escuchamos, porque estamos dentro, encerrados en un sistema, ¿vale? Estamos encerrados en la mente física. Entonces, la mente física también nos habla, pero también está vinculado con la conciencia. Lo que pasa es que esta es la parte más baja vinculado con el cerebro, vinculado con nuestro sistema de creencias, vinculado con nuestros patrones mentales. Podríamos llamarlo también esquemas mentales, ¿sí? Entonces, diablito o angelito, da igual. Si tú interpretas la información negativa, será el diablito. Si lo interpretas positiva, será el angelito. Pero no lo diferenciamos realmente, no lo deberíamos diferenciar de esta manera, sino que deberíamos simplemente saber, ¿es la mente física que me habla o es mi intuición que me habla? ¿Vale? Porque la mente física se equivoca muchas veces. En cambio, la intuición o la mente superior nunca se equivoca. Por lo tanto, hay que aprender a diferenciar entre estas dos, porque ambos mandan información, pero no sabemos diferenciar entre ellos. Entonces, tenemos que aprender cómo diferenciar entre la intuición y la información que me manda mi mente física, que es el ego, que algunos lo llaman así, ¿sí? Entonces, dicen muchos que el ego, pues, es maligno, es malo, te fastidia, te sabotea. Por eso lo llamamos diablito, ¿vale? Pero en realidad no es verdad. Entonces, no quiero entrar ahora para explicar eso porque es muy largo. Es muy largo y esto de hecho lo enseño en el taller de la transformación del ser y también lo enseño en un taller más corto únicamente dedicado para el ego. ¿Ok? Porque son 5 horas, solamente este tema. 5 horas, ¿vale? Entonces, no me meto en esa parte porque es largo. Por lo tanto, hacemos eso. A aprender, bueno, los que quieran que me contacten y pueden tener esos talleres. Entonces, hay que diferenciar entre estas dos partes y debemos saber que lo que nos llega, cualquier información nos llega desde la mente física, simplemente es que la mente física interpreta que eso es lo correcto para hacer para protegerte de cualquier peligro. Punto. Es un sistema de defensa. Vale, no lo expando más. Hay otros vídeos míos en YouTube que podéis ver sobre el ego. ¿Vale? Entonces, conciencia, volviendo con la conciencia. Yo creo que somos seres divinos. Esa conciencia viene en nosotros desde otro nivel, otra dimensión que experimenta un cuerpo físico, experimenta un mundo físico, luego se lleva el aprendizaje consigo, ¿sí? Por la experiencia que tenga en ese mundo. Bien, luego yo creo en eso, que esa conciencia perdura y tiene absoluta libertad de elección de qué va a hacer luego. ¿Ok? Si quiere volver a experimentar otra situación humana o quiere volver a experimentar una situación animal, por ejemplo, una vida animal, o quiere subir de densidad, de dimensión, subir de dimensión y experimentar
una energía superior a él, digamos, al de la quinta dimensión, digamos, o de la cuarta dimensión. Tenemos que quedar otro día para hablar de todo esto, porque ya te digo, yo estoy con todo esto de la conciencia y estoy con todo esto, pues un poquito, ¿no? Que si el ego, que si tal, que si cual. Yo incluso creo que incluso el ego algunas veces es totalmente necesario. Siempre es necesario. Si no tienes ego, si no te quieres a ti mismo, chungo lo llevas. No por eso. Si no tuviéramos ego, no tuviéramos este sistema de defensa, estaríamos muertos en 2 días o en menos. Por eso, ¿no? Y otra gente pues se quiere deshacer totalmente del ego y creo que es un error muy grave. Es un error. Es un error, totalmente. Steve Blockse, Física de la Creación. Recordar que hasta mañana tenéis la oportunidad de apuntaros a la transformación del ser, un taller que se va a celebrar en Eibar el día 30 y 1 de octubre. Una cosa rápida, porque vale la pena. Dice, hace una pregunta. Sí. ¿Crees que un pensamiento puede estar en otro plano como forma de energía o lo que sea y utilizar el cerebro y el cuerpo y la mente? ¿El pensamiento qué es? Hazte la pregunta, ¿qué es un pensamiento? Es una información. Entonces, todas las informaciones existen ya en el campo cuántico, ¿vale? La conciencia utiliza la información. Eso es todo. Entonces, claro que la existencia del pensamiento existe en el campo cuántico, que es multidimensional, que ya hice un programa de este tema. Sí, te invito a verlo. Claro que sí. Entonces, bueno, volviendo, sí, os espero el sábado ya en Eibar. Sí, todo es posible, sí. Vamos a ver. Transformación del ser, podéis verlo en mi página. Esta noche lo volveré a compartir en el Universo por Descubrir en Física de la Creación. Steve Blockse, muchas gracias y te espero por aquí otra vez, como siempre, en tu casa. También deciros que ya podéis empezar a ver también en Orión, en el canal YouTube de Orión, vídeos fantásticos, los mejores vídeos de Steve Blockse y Física de la Creación. También estarán por allí y lo podréis ir viendo. No olvidéis suscribiros, aunque en esos vídeos veréis la información donde podéis darle y os lleva directamente a suscribiros al canal de Steve Blockse. Así se han hecho y así se van a hacer todos los que sean de Steve Blockse, o Mario Sevillano en su caso, como lo hará, o Azucena Luque, todos los podréis ver en ese directo, en ese vídeo. Os saldrá una I de información o el logo, pincháis ahí y vais directamente a suscribiros al canal del cual estáis viendo. Así que nos vemos otro día, nos vemos aquí en el Universo por Descubrir y solamente déjame terminar diciendo que aunque el animal sea maravilloso, el ser humano aún lo es más. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo programa. Steve Blockse, muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos.